profe. Pasamos al otro metabolismo que tiene como aceptor final de electrones un compuesto inorgánico que son las respiraciones anaeróbicas. ¿Sí? Los pasos metabólicos de la respiración anaeróbica es exactamente los mismos que los de la respiración aeróbica. O sea, voy a tener una vía oxidativa de la glucosa, que es la glucólisis, que me va a oxidar la glucosa a piruvato. El piruvato va a decarboxilar oxidativamente a acetil-CoA. El acetil-CoA va a alimentar la función catabólica del ciclo de Krebs, generando coenzimas reducidas, y todas las coenzimas reducidas se van a reoxidar en cadena respiratoria, ¿sí? Donde voy a tener la única diferencia entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. En la respiración aeróbica, los aceptores finales de electrones van a ser compuestos inorgánicos diferentes al oxígeno, que no tienen oxígeno o que tienen oxígeno acoplado. Todo lo demás es exactamente igual. Partimos de una glucosa, la oxido por glucólisis a piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA ciclo de Krebs, coenzimas reducidas cadena respiratoria. ¿Estamos? Ese aceptor inorgánico de electrones diferente del oxígeno puede ser el nitrato, el cual al aceptar los electrones se va a reducir formando nitrógeno atmosférico o algún óxido gaseoso de nitrógeno, ¿sí? O puede ser sulfato, el cual se va a reducir aceptando los electrones, formando sulfuro de hidrógeno gaseoso. ¿Estamos? Así que acá tenemos los dos aceptores finales de electrones de la respiración anaeróbica. Una respiración anaeróbica con aceptor sulfato, que se reduce el sulfuro de hidrógeno, y una respiración anaeróbica con aceptor nitrato, que se reduce nitrógeno atmosférico u óxidos gaseosos de nitrógeno. ¿Estamos? La producción energética va a depender de la diferencia del salto de potencial redox entre la glucosa que se oxida y el sulfato que se reduce, o la glucosa que se oxida y el nitrato que se reduce. Como esa diferencia de potencial redox es menor que en la respiración aeróbica, la producción energética en la respiración anaeróbica va a ser menor. ¿Está claro? Vamos a empezar a desarrollar un poquito cada una. Vamos a ver primero la respiración anaeróbica con aceptor final nitrato, la denitrificación. Este proceso se da en condiciones anaeróbicas, o sea, puede ser por un mal laboreo del suelo, por una precipitación muy intensa que me produce un anegamiento, o por un riego por cobertura, por manto, que me va a anegar el suelo y me va a tapar, me va a saturar los poros de agua, generándome una condición anaeróbica. Las bacterias responsables de este proceso son anaeróbicas facultativas. ¿Qué significa eso? Que cuando hay oxígeno van a respirar aeróbicamente y cuando no hay oxígeno van a respirar anaeróbicamente denitrificando. ¿Estamos? Estas bacterias podemos tener pseudomonas, que son bacilos gram negativos, flagelados, o bacterias del género Bacillus, que son gram positivos con flagelación y con formación de esporas. Profe. Recuerden que las esporas eran estructuras de resistencia a condiciones adversas. Dijimos que los pasos de esta respiración eran glucólisis a piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA alimentaba ciclo de Krebs en la función catabólica, y las coenzimas reducidas se reoxidaban en cadena respiratoria, cediéndole los electrones al nitrato, que se reducía formando
nitrógeno atmosférico o algún óxido gaseoso de nitrógeno, como podría ser, por ejemplo, el óxido de dinitrógeno. ¿Estamos? Este proceso tiene dos importancias. Una biológica, que es la de terminar formando nitrógeno atmosférico gaseoso, que por los poros del suelo va a salir a la atmósfera y me va a permitir cerrar el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, devolver a la atmósfera parte del nitrógeno que sacamos por fijación. La otra importancia de este proceso es agronómica. Yo estoy perdiendo nutrientes de suelo. Yo estoy tomando nitratos que podrían ser tomados por la planta como fuente nitrogenada y lo estoy respirando para devolverlo a la atmósfera. O sea que agronómicamente es un proceso totalmente desfavorable. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? Profe, los anaeróbicos facultativos sería que cuando hay oxígeno pueden trabajar con oxígeno. Claro, respiran aeróbicamente. Son microorganismos que lo que tienen es un mecanismo adaptativo para cuando tienen una situación adversa poder sobrevivir. A diferencia de la respiración anaeróbica con receptor final sulfato, la desulfatación, donde los microorganismos son anaeróbicos estrictos. ¿Está? Profe, ¿y en qué, ya que recién decía que es también importancia agronómica, en qué caso se puede dar ¿Qué cosa? la denitrificación? Lo que les expliqué al principio, por ejemplo, cuando yo hago un riego por cobertura que me satura la porosidad del suelo, o cuando uso un implemento no adecuado, que ahora ya no se usa por el tipo de labranza que se hace, y genera una capa de arado, por ejemplo, o cuando hay una precipitación muy intensa que me satura el suelo. Todas aquellas situaciones me pueden generar una causa anaeróbica en el perfil de suelo. ¿Estamos? Y con las labranzas y después lluvias. Por eso, cuando se todo aquello me compacta puede el generar suelo, una condición anaeróbica. bien. Normalmente es por algún error de trabajo. ¿Sí? Bien. La Gracias. desulfatación es la respiración anaeróbica con el receptor sulfato. Acá las bacterias son anaeróbicas estrictas. Vean que de sulfobrivio y de sulfotomaculum, que son las bacterias que pueden hacerlo, son esporulantes. Cuando aparece oxígeno, esporulan automáticamente para sobrevivir. ¿Está? Acá también voy a tener glucólisis a piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA ¿Qué sería que ciclohexano. esporulan, profe? ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser que esporulan? Lo vieron en el primer práctico con Carito. Forman esporas, Ah, sí. que son estructuras de resistencia. ¿Sí? Esas coenzimas reducidas que se forman van a cadena respiratoria y los electrones se mueven hasta el sulfato, que al captar los electrones se reduce para formar sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Acá la importancia que tiene este proceso es lo mismo que vimos anteriormente. Voy a estar perdiendo nutrientes disponibles para el cultivo. ¿Estamos? Bien. Entonces lo que quiero que les quede claro acá es los pasos metabólicos de la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica son exactamente los mismos. Voy a tener una glucólisis a piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA ciclo de Krebs, generando coenzimas reducidas, y las coenzimas reducidas se reoxidan en cadena respiratoria. La única diferencia entre los dos procesos es que esos electrones en la respiración aeróbica son tomados por el oxígeno para formar agua, y en la respiración anaeróbica son tomados por un compuesto distinto del oxígeno, como puede ser el nitrato para generar nitrógeno atmosférico u óxido de nitrógeno,
o por el sulfato para formar sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, la diferencia de producción energética depende exclusivamente de la diferencia en el salto de potencial redox entre quien se oxida y quien se reduce. Como vemos acá, la glucosa al oxidarse, el salto de potencial redox con el oxígeno que se reduce es mayor. Por eso genera 38 ATP. Mientras que en la respiración aeróbica con aceptor nitrato, la glucosa se oxida dándole los electrones al nitrato que se reduce. Salto de potencial redox es un poquito menor. La producción energética es aproximadamente un 10% menor. Genera aproximadamente 34 ATP. Mientras que la glucosa al oxidarse le da los electrones al sulfato que se reduce formando sulfuro de hidrógeno y vemos que la diferencia del salto de electrones de potencial redox es muchísimo menor. La producción de energía en la desulfatación es de 15 ATP. ¿Estamos? Entonces el orden de producción energética sería respiración aeróbica 38 ATP, respiración anaeróbica con aceptor nitrato 34 ATP, respiración anaeróbica con aceptor sulfato 15 ATP. ¿Estamos? Esos son los dos metabolismos cuyo aceptor final de electrones es inorgánico. ¿Está? Ahora vamos a ver aquellos que tienen un aceptor final de electrones orgánico. Fermentaciones. La fermentación es una vía metabólica cuyo aceptor final de electrones es orgánico. ¿Sí? En general, las fermentaciones van a generar compuestos orgánicos como son ácidos, alcoholes y distintos tipos de gases. ¿Está? El nombre de la fermentación va a depender del producto final que se genere. Siempre la fermentación cualquiera va a ocurrir en condición anaeróbica, lo que no significa que las bacterias sean anaeróbicas. Se pueden dar casos, como vimos anteriormente, que son bacterias anaeróbicas facultativas o microaerobias. ¿Estamos? Pero para que ocurra la fermentación debe estar ocurriendo en condición anaeróbica. ¿Estamos? Vamos a ver de los distintos tipos de fermentaciones y vamos a ver cuál es la aplicación que le vamos a dar posteriormente en la materia y en otras materias. Vamos a tener primero la fermentación alcohólica o fermentación etanólica. Esta fermentación es generada por levaduras, que son hongos unicelulares, ya lo vieron con Carolina en la primera clase, que se caracterizan por ser aeróbicos facultativos. Como todo hongo, su metabolismo principal es la respiración aeróbica, pero la levadura tiene la capacidad de tener un mecanismo de defensa ante condiciones adversas de anoxia, de falta de oxígeno, de poder fermentar. Reduce todos los procesos metabólicos, reduce la reproducción en la fermentación, pero se mantiene viva. ¿Estamos? Y el otro microorganismo que puede realizar fermentación alcohólica son bacterias del grupo de las simomonas. ¿Está? En ambos casos, el producto de la fermentación alcohólica va a ser etanol, dióxido de carbono y energía en forma de ATP, que es la que se genera en la glucólisis. Este etanol, la bacteria normalmente lo va a liberar al exterior de la célula microbiana y lo va a dejar como producto de desecho. Y es lo que vamos a aprovechar nosotros de este proceso fermentativo.
Pero la bacteria no se confunda, la bacteria no es buenita y va a fermentar para darnos etanol a nosotros. ¿Para qué fermenta la bacteria? Dijimos que la bacteria lo que quiere es una fuente de carbono y de energía. Entonces la bacteria lo que quiere es hacer la glucólisis para producir energía. Pero para obtener energía por glucólisis necesita NAD oxidado. Y una vez que el NAD se redujo en la glucólisis, se le acabó el NAD oxidado y se le acabó la producción de energía. Entonces necesita reoxidarlo. ¿Dónde lo reoxida? En la fermentación. ¿Está? Entonces, para la bacteria, la fermentación es la fuente de reoxidación de la coenzima para poder seguir obteniendo la energía por glucólisis. ¿Está claro eso? Porque normalmente cuando les tomo el examen, ustedes me transforman Sí, profe. la bacteria en la Madre Teresa de Calcuta, que hace todo para que nosotros tengamos etanol para poder hacer vino, cerveza o algún otro producto. No, la bacteria trabaja para ella y nos va a brindar a nosotros lo que a ella no le sirve, que en este caso es el etanol. ¿Estamos? Que sería el producto final que nosotros vamos a utilizar con fines de producción alimentaria. Fundamentalmente producción de bebidas alcohólicas y producción de pan. Profe, Sí. el aceptor de electrones en este caso es el acetalaldehído. Claro, es un compuesto orgánico que al tomar los electrones se reduce formando etanol. ¿Qué electrones toma? Los electrones del NAD. El NAD se oxida y esos electrones que libera son tomados por el acetaldehído que se reduce a etanol. ¿Estamos? Profe, ¿podría volver a repetir lo de la bacteria? ¿Qué cosa? De lo que producía y por qué no es la Madre Teresa. Que la bacteria lo que hace, esto lo hace para obtener energía. Nosotros dijimos la bacteria siempre hacía el metabolismo para obtener energía, poder reductor y carbono. De ahí lo que usábamos para la clasificación metabólica. Pero una vez que generó ATP, redujo el NAD oxidado. Por lo tanto, se quedó sin NAD oxidado y no puede seguir haciendo glucólisis. Para seguir haciendo glucólisis y seguir generando ATP, necesita reoxidar el NAD. Y eso lo hace en la fermentación, en cualquier fermentación. ¿Está, Mateo? Sí, perfecto. Bien. La otra gran diferencia que hay entre las levaduras y las bacterias es la vía oxidativa de la glucosa. En las levaduras esto va a ocurrir por glucólisis, mientras que en las bacterias esto va a ocurrir por la vía de Erdős-Döbelov, generando esos dos piruvatos que van a decarboxilar acetaldehído y el acetaldehído se va a reducir a etanol. O sea, a partir de acá la vía sería la misma. La diferencia entre bacteria y levadura está acá. La levadura por glucólisis y la bacteria por la vía de Erdős-Döbelov, variando los productos que se generan. Acá se van a generar 2 ATP, 2 NAD reducidos. Acá se van a generar un ATP, un NAD reducido y un NAD fosfato reducido. ¿Estamos? ¿Duda de fermentación alcohólica? Este dióxido de carbono que se genera acá, en la industria del pan, yo lo veo ¿dónde? ¿Cómo me doy cuenta que hubo liberación de dióxido de carbono en la producción de pan? Por las- el volumen, la masa. La burbujita que tiene el pan. Por los ojos que se forman en el pan, esas burbujitas que hay, son burbujitas de dióxido de carbono generadas. ¿Estamos? Bien. ¿Duda de fermentación alcohólica? Pasamos a fermentación. Ahí tienen lo que les había dicho: producción de bebidas alcohólicas y panificación.